Buenos días y gracias por acudir a esta convocatoria de prensa en la que daré cuenta de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno celebrado en el día de ayer. En primer lugar, he de referirme a 4 de los puntos del orden del día del Consejo íntimamente relacionados entre sí, pues su contenido, más allá de los detalles concretos de cada uno de ellos, debe analizarse de manera conjunta. Se trata de acuerdos de revisión de oficio, continuidad de los servicios e incoación de expedientes de contratación de 4 servicios esenciales de este Cabildo. El albergue de los menores extranjeros no acompañados en la Santa, el servicio de atención a la discapacidad, el servicio de transporte adoptado para el centro de traslado de mayores y dependientes del centro de día y diversos servicios de atención a mayores y enfermos de Alzheimer. Se trata, insisto, de 4 servicios esenciales cuya prestación ni puede ni debe ser interrumpida bajo ningún concepto, hasta el punto que, salvo el transporte adaptado, se han seguido prestando durante la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus. A los pocos meses de acceder a esta presidencia, comencé a recibir propuestas de decretos para afrontar el pago de los costes generados por la prestación de los servicios a los que acabo de hacer referencia. La necesidad de recurrir a este mecanismo, el levantamiento de reparos por parte de la intervención, se debe a que las facturas presentadas no podrían ser atendidas por la vía normal, por la vía oficial, por la vía administrativa, por la vía contractual, como consecuencia de la inexistencia de contratos que amparasen dichas prestaciones que, como saben, son competencias transferidas por parte del Gobierno de Canarias a los distintos cabildos. En el caso del control y del contrato de gestión del Centro de Estancia Diurna Las Cabreras, para los mayores, suscrito con la Asociación AFA de Familiares de Enfermos de Alzheimer, había vencido en el año 2013. Se intentó renovar en el año 2014, pero se suspendió la tramitación por un recurso que este Cabildo perdió. A partir de ese momento, julio del 2013, se ha venido prestando este servicio, insisto, de atención a mayores dependientes, enfermos de Alzheimer, sin ningún tipo de cobertura legal, y lo mismo sucede con otros servicios que presta esta citada asociación. Ante la consulta realizada desde la Presidencia a los servicios jurídicos del Cabildo, se pronunciaron, y cito textualmente, diciendo lo siguiente: los contratos verbales y la prórroga tácita con la entidad AFA para la atención a las personas mayores residentes de la residencia Dr. Domingo Guzmán, Centro de Día Las Cabreras, Centro de Estancia Diurna para Mayores en La Graciosa y Servicio de Promoción a la Autonomía son nulos de pleno derecho, por lo que se debe proceder a la revisión de oficio de estos actos para su declaración definitiva de nulidad, con audiencia previa, obviamente, a la entidad e informe perceptivo del Consejo Consultivo de Canarias. La otra gran prestadora de servicios asistenciales, insisto, transferencias propias del Gobierno de Canarias al Cabildo por parte de la Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote, Adislam. Este caso presenta algunas diferencias. En primer lugar, y hasta el año 2018, la relación entre el Cabildo y los ayuntamientos adheridos a aquel convenio marco se materializaba a través de convenios y subvenciones nominadas a pesar de las reiteradas advertencias y avisos por parte de los servicios técnicos, jurídicos y de intervención para sacar a licitación los servicios prestados con la mencionada ONG. Por citar tan solo algunas de las partidas correspondientes al ejercicio 2017, Adislam recibió subvenciones por un importe de 4.023.000
800 euros por diferentes proyectos. A partir del año 2019 se empiezan a pagar los servicios prestados mediante abono de facturas, sin formalizar previamente ningún contrato. Durante el citado año, el 2019, Adislan facturó al Cabildo de Lanzarote un total de 2.047.913,92 euros. Quiero reiterar y repetirme que durante el 2019, sin contrato alguno que le diera cobertura, el Cabildo tuvo que abonar las facturas de algo más de 2 millones de euros. Con respecto a estos pagos, los servicios jurídicos del Cabildo se han pronunciado en el mismo sentido que el caso anterior. Y cito nuevamente de manera textual el informe jurídico. Los contratos verbales con la entidad Adislan para la atención de las personas con discapacidad en la residencia de la necesidad de tercera persona, residencia de discapacidad intelectual, centro de día de la necesidad también de tercera persona, centro de día de discapacidad intelectual, centro ocupacional y hogares funcionales son nulos de pleno derecho. Por lo que se debe proceder a la revisión de oficio de estos actos por causa de nulidad de pleno derecho con audiencia previa a la entidad e informe preceptivo del Consejo Consultivo. El tercero de los casos abordados en el Consejo Insular es la concesión del transporte adaptado que da servicio a las personas usuarias del Hospital de Día de Geriatría, del Hospital Insular de Lanzarote y del Centro de Estancia Diurna Las Cabreras. La prórroga prevista en este contrato venció el pasado mes de marzo, sin que por parte del servicio se iniciaran en tiempo los trámites necesarios para la nueva adjudicación. Llegado el vencimiento, se optó por decretar la continuidad del servicio para no generar un perjuicio irreparable a los usuarios, pero esta continuidad adolecía de un vicio: no haber iniciado los 3 meses anteriores el vencimiento del procedimiento de licitación. El informe que he solicitado a los servicios jurídicos de la institución señala lo siguiente: la prórroga forzosa con la entidad ISCAN, Servicios Integrales, adolece de causa de nulidad de pleno derecho, por lo que se debe proceder a iniciar de oficio los procedimientos de revisión de estos actos para su declaración de nulidad con audiencia previa a la entidad e informe preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias. Ya por último, y con respecto al dispositivo de emergencia de acogida de menores extranjeros no acompañados, puesto en marcha en abril del 2019, los servicios jurídicos informan, tras la petición que realicé, lo siguiente: la contratación verbal a la entidad Fundación Respuesta Social Siglo XXI adolece de causa de nulidad de pleno derecho, por lo que se debe proceder a la revisión de oficio de estos actos para su declaración de nulidad con audiencia previa a la entidad e informe preceptivo del Consejo Consultivo. Eso es así porque, reconociendo la innegable emergencia que supuso la llegada en su momento de un numeroso grupo de menores, no es menos cierto que tras la adjudicación por la vía de emergencia, recordarán, la norma establece la necesidad de incoar a la mayor brevedad posible el oportuno expediente que permita la regularización de este servicio. Llegados a este punto, me parece conveniente resumir lo explicado hasta este momento. 4 servicios esenciales, responsabilidad de este Cabildo, se estaban prestando de manera irregular, sin contrato. Sin contrato, lo que supone que no proporcione ningún tipo de seguridad jurídica ni ningún tipo de cobertura legal. En los 4 servicios, los servicios jurídicos de este Cabildo, respaldados por un informe suscrito por el secretario de la Corporación, consideran que la ausencia de un procedimiento de contratación implica la existencia de un contrato verbal,
contrato verbal cuyo uso se prohíbe de manera taxativa en las administraciones públicas. Por tanto, lo que el Consejo de Gobierno Insular aprobó en el día de ayer es el inicio de los expedientes que permita declarar la nulidad de estos contratos verbales. Una vez declarada la nulidad, que como saben no es competencia del Pleno de la Corporación más que su incoación sobre los vicios de nulidad por los criterios y los informes que acabo de explicar, será el Consejo Consultivo, a través del informe preceptivo, el que declare la nulidad del mismo. Una vez declarada, podrá salir a concurso los procedimientos de adjudicación que permitan prestar los servicios cumpliendo con todas las exigencias legales. Como podrán suponer, la atención a las personas beneficiadas de estos servicios debe y están garantizadas. Y en ningún caso este procedimiento de regularización supondrá la suspensión total o parcial de los servicios que en este momento se prestan. Insisto en este mensaje. Las personas beneficiadas de estos servicios y sus familiares pueden estar totalmente tranquilas. Los servicios se continuarán prestando con total normalidad. Para ello, el Consejo del Gobierno Insular ha adoptado la decisión de declarar la urgente necesidad de la continuidad en la prestación de los servicios para garantizar, y lo repito una vez más, para garantizar que ninguna de las personas usuarias de estos servicios sufran ningún tipo de inconveniente. Miren, lamentablemente, la situación que acabo de describirles no es excepcional, en el sentido de que esto que acabo de explicar no es una situación única. A día de hoy, en el mismo caso se encuentran varios contratos suscritos por esta administración de los que daremos cuenta en las próximas fechas. Por supuesto, yo no quiero dejar pasar esta ocasión sin dejar de expresar de manera clara y rotunda que se trata de situaciones irregulares, o al menos no regulares, provocadas por esta administración en servicios esenciales, en la atención de las personas más vulnerables, en la atención de los servicios, de los cuidados, y que en ningún caso pueda reprocharse, en ningún caso, lo más mínimo, a ninguna de las entidades responsables en la prestación de los diferentes servicios que acabo de citar. Por eso quiero aprovechar esta intervención porque me parece justo, por justicia, reconocer el importantísimo papel desempeñado por AFA y por Adislan como colaboradores imprescindibles de este cabildo en la atención de nuestras personas más vulnerables. No tengo más que palabras de agradecimiento, lo digo con absoluta sinceridad, por la labor que han desempeñado históricamente, y lamento profundamente los inconvenientes que esta situación les ha provocado ante demandas y reclamaciones que han venido haciendo durante muchísimos años para regularizar su situación. Llegados a este punto, me parece adecuado valorar políticamente esta situación más allá de los datos que he podido aportar en esta rueda de prensa. Como les decía, los asuntos a los que he hecho cuenta no constituyen, desgraciadamente para esta institución, ninguna excepción. Y existen más situaciones análogas en las que el Cabildo afronta el pago de diferentes servicios sin los oportunos contratos en vigor. Aquello que pareciera ser una excepcionalidad se ha convertido, desgraciadamente, en una normalidad en esta casa. Esta situación, más allá que, como les decía, de la normalidad que supone, es indicativo, sin duda, de un estilo de gobernar, de una manera de gestionar en la que la voluntad del cargo prevalece sobre la norma. Así nos hemos encontrado con un cabildo en el que los procedimientos administrativos adolecen de una fragilidad injustificable, créanme, con circuitos de tramitación inadecuados, con carencias de informes
que revelan una absoluta despreocupación por la calidad de los procedimientos. Y es precisamente la calidad de los procedimientos la que nos permitía en otras épocas, no tan lejanas, ganar todos los contenciosos que interponía el Cabildo o que le eran interpuestos. Hoy, este Cabildo se le ha perdido absolutamente el respeto y pierde procedimientos casi antes de iniciarlos en los juzgados. Esta falta de control lamentablemente tiene un reflejo inexcusable en situaciones de extraordinaria importancia. Nos hemos encontrado edificios públicos cerrados o infrautilizados, mientras se pagan alquileres por importes francamente cuestionables, insoportables, para alojar servicios que podrían ser acomodados en dependencia de nuestra propiedad. A lo largo de las próximas fechas, como les decía, iremos dando cuenta de los diferentes movimientos que vamos a realizar para optimizar de forma justa, equitativa y garantizando y optimizando los recursos económicos y humanos que nos permita, desde luego, gestionar los dineros públicos con rigor, optimizando las instalaciones y los recursos que están a nuestro alcance, que además son públicos. Con relación precisamente a las dependencias externas o a la propia Casa Cabildo, nos hemos encontrado con una preocupante déficit de mantenimiento. Hemos tenido que encargar una auditoría interna que determine las condiciones de seguridad y legalidad de nuestras instalaciones, de todos los edificios públicos. De esta auditoría, que ya se está realizando, se dará cuenta también, como he dicho, en las próximas fechas. En resumen, estos 10 años han sido, sin duda alguna, 10 años perdidos. 10 años en los que se ha paralizado el planeamiento. 10 años en los que ha estado los niveles de ejecución del propio presupuesto provocan y debieran provocar sonrojo. 10 años en los que la propaganda ha tratado de esconder la falta de proyecto, la falta de planificación, la falta de procedimiento, la falta de contratación y la más absoluta, sin duda lo digo, desidia. Como muestra tenemos los contratos verbales, los contratos vencidos en los que acabo de hacer cuenta, de darles cuenta, y yo quisiera, para finalizar esta comparecencia, tengo que referirme también, aparte de la gravedad de los hechos que acabo de comentarles, también otro acuerdo en el Consejo. Ayer, el Consejo del Gobierno Insular aprobó el proyecto de presupuesto del año 2020. Como ya se ha explicado, se trata de un presupuesto de emergencia que pretende dar respuesta a la situación creada por la pandemia del coronavirus. En consecuencia, todos los esfuerzos, sin duda, se han orientado a fortalecer los servicios relacionados con la protección de las personas más vulnerables, la reactivación económica y la promoción del destino. No puedo dejar de señalar el enorme esfuerzo que ha supuesto para el área de economía de esta institución sacar adelante este proyecto de presupuesto. Recordarán que se trata del tercer presupuesto que hemos elaborado en apenas 10 meses. Recordarán que el equipo de gobierno anterior no había aprobado el presupuesto del año del 2019 que tuvimos que aprobar en noviembre del pasado año. Y digo el tercer presupuesto y dirán ¿por qué? Porque tan pronto se cerró el pasado ejercicio nos centramos en preparar un nuevo presupuesto que teníamos listo justo cuando comenzó la crisis del COVID-19. A mí me gustaría felicitar a la Consejería de Hacienda, a todo el equipo que ha trabajado sin descanso en la elaboración de estos 3 presupuestos que, como digo,
uno de ellos aprobado en el 2019 para el ejercicio del 2019, el otro aprobado que teníamos ya finalizado para el 2020 y el que acabamos de aprobar en el día de ayer. Pero también quiero agradecer públicamente a un funcionario jubilado que fue nombrado asesor honorífico por parte de este cabildo y que me ha ayudado y ha colaborado con su empresa, con su casa, con la casa de todos, con este cabildo, de forma altruista y comprometida durante meses para que tanto la aprobación del presupuesto del 19 como el borrador de proyecto que teníamos para el 20 antes de la crisis sanitaria, como la aprobación en el día de ayer del presupuesto del 2020, haya participado, aportado su conocimiento, su experiencia, su solvencia, para que por fin tengamos un documento que será mejorado sin duda con la aportación de los grupos políticos. Como ya expliqué en la comparecencia anterior, existe un cierto grado de incertidumbre con respecto a los ingresos vinculados al bloque canario de financiación y es innegable, eso sí, que la recaudación tributaria que nutre los fondos del citado bloque va a experimentar una reducción importante. Pero también es cierto que el Gobierno de Canarias está empeñado en destinar, ahora sí, recursos que compensan la caída de la recaudación, ya que los cabildos prestan, como he dicho, por cuenta del Gobierno de Canarias, sus competencias esenciales, como la atención a los mayores y también a la discapacidad, por citar algunos de los ejemplos. En este sentido, sabemos que el proyecto de presupuesto que ahora presentaremos experimentará a lo largo de los próximos meses variaciones a lo largo de este ejercicio, como lo harán todos los presupuestos de los 88 municipios y de los 7 cabildos canarios, al igual que el presupuesto del propio gobierno autonómico. En ese sentido, quería explicarles en el día de hoy que tengo la certeza, sin embargo, que la caída de la financiación vinculada al REF será corregida mediante líneas de compensación que se están negociando en estos momentos. Por tanto, sin negar en absoluto las dificultades que experimentaremos para cuadrar nuestras propias cuentas públicas a lo largo del próximo año, sí quiero transmitir mi convencimiento de que el Cabildo y el Gobierno de Canarias haremos todo lo posible para compensar la pérdida de los ingresos fiscales. Lanzarote no va a estar sola en estos momentos de dificultad. Lanzarote ha sido solidaria, siempre, cuando ha correspondido. Y ahora, cuando toca recibir el apoyo del resto de Canarias, va a contar con el respaldo necesario para hacer frente a las consecuencias de una crisis sin precedentes. Y sin más, ahora sí, me someto a todas las preguntas que ustedes consideren de interés. Gracias. Buenos días. Desde el Cabildo de Lanzarote queremos trasladar nuestro agradecimiento, como en las últimas ruedas de prensa, a todos los seguidores que están pendientes en directo de esta rueda de prensa, tanto en la página oficial del Cabildo de Lanzarote como en la página oficial de la presidenta del Cabildo. Asimismo, también pues agradecer a todos los compañeros y compañeras que se han trasladado hasta aquí de forma presencial. Ahora, y por orden de petición, pues formularán pues las preguntas que consideren. También me gustaría agradecer a Melania, que es la intérprete de lenguaje de signos, que nos acompaña hoy en esta comparecencia. Bueno, por petición, a ver, ¿alguna preguntita? Bueno, José Ramón Sánchez, de Canarias 7. Un momentito. Muy buenos días. Lo primero, agradecer a Melania su labor, porque la estaba viendo y es admirable. Y a continuación, sobre la cuestión de presupuestos, Presidenta, tengo entendido que esta misma semana se va a celebrar un pleno, imagino que extraordinario, para dar cuenta de los mismos. Entonces, si se puede dar un avance numérico de lo que es el cuadrar cómo van a ser los ingresos, en qué cuantía, y luego también cómo van a ser los desembolsos, porque imagino que habrá políticas especiales de ayuda a personas con necesidades extremas. Imagino que se habrán contactado con entidades empresariales para buscar ayudas a nivel de promoción y a nivel de secciones fiscales y demás, y si se puede dar una planificación de lo que se va a hacer, o al menos lo que se pretende hacer. Sí. Gracias. Gracias, José Ramón. En primer lugar, el pleno extraordinario que se va a convocar que se convoca hoy para el día de mañana, no tiene nada que ver con la aprobación del presupuesto, en tanto en cuanto tiene un procedimiento distinto.
Y ese procedimiento implica la convocatoria de una comisión informativa de Hacienda, donde se dará a conocer el documento a los grupos políticos, y luego posteriormente hay otra convocatoria de la Comisión de Hacienda, donde se valora todas las enmiendas presentadas por todos los grupos. Y en ese sentido, una vez que finalice esa tramitación, que creo recordar que entre la convocatoria de una comisión a otra son unos 5 días y luego 7 días aproximadamente, hoy en la Junta de Portavoces definirán los plazos para la aprobación, para la tramitación de esas enmiendas, y una vez que se tengan todo el documento y todas las aportaciones de todos los grupos políticos, pues lo que haremos es convocar el pleno que permita la aprobación ya definitiva del presupuesto. La celebración del pleno extraordinario para mañana es sobre la situación de extraordinaria gravedad que acabo de citar en mi primera parte de intervención. Ténganse en cuenta que esta situación que hemos heredado y que desgraciadamente hemos heredado y que se lleva sufriendo desde el año aproximadamente 1993, sobre el histórico que ha tenido este Cabildo con estas organizaciones, con estas asociaciones que han prestado servicios siempre de la máxima calidad, han adolecido de contrato alguno. Esa situación es de una extraordinaria gravedad. Tan grave es que estamos hablando del cuidado y de la atención de las personas más vulnerables, aquellas que requieren un servicio de atención a los cuidados con una extraordinaria fragilidad, y donde el Cabildo ha obviado o ha mirado hacia otro lado. Miren, quiero exponer esto porque hemos hablado de una situación en la que nos estamos enfrentando, una situación inédita que jamás nos pudimos imaginar en el mundo, con una crisis sanitaria que precisamente ha afectado y afecta a la población más vulnerable, que son los que precisamente acabo de citar. Esta situación la hago pública porque es mi obligación en primer lugar, porque está uno de los objetivos claros de cómo entiendo la política y la administración, desde la transparencia, pero desde la enorme preocupación del poco o nulo interés que se ha mantenido durante años en el cuidado y en la atención de las personas. Lo digo porque una anomalía de este tipo, una irregularidad tan flagrante, una administración pública no puede hacer contratos verbales, continuados en el tiempo, sin la tramitación y la formalización de un concurso y de una seguridad jurídica que permita, primero, que nuestras instalaciones cumplan con los requisitos establecidos por ley, y segundo, los procedimientos contractuales en los que nos debemos a las normas y leyes que debe, sin duda, una administración pública respetar. Y eso es lo que no se ha hecho. Se han iniciado procedimientos a lo largo de muchísimos años, convenios, subvenciones, intentar iniciar un procedimiento de licitación, pero lo cierto es que nunca se ha hecho nada. Y que la relación contractual, insisto en este mensaje, en competencias transferidas propias del Gobierno de Canarias a los cabildos, el Cabildo de Lanzarote no contaba con relación contractual alguna para prestaciones de servicios tan sensibles como este. Mañana lo que llevaremos a pleno es la incoación de este expediente de los vicios de nulidad. Por eso decía en mi intervención que el Cabildo no tiene competencia para declarar la nulidad, sino que el dictamen del acuerdo, una vez conocidos los informes jurídicos, que también quiero aprovechar el enorme trabajo que se ha hecho por los servicios jurídicos del Cabildo, sin excepción, funcionarios, juristas que han puesto lo mejor de sí, así como la colaboración externa de otros funcionarios, de otras administraciones, que hemos pedido colaboración técnica para regularizar una situación de máxima complejidad. Durante 10 meses, debo decirle que tomé posesión a finales de junio, mes de julio y agosto y septiembre es complicado, pero tuve conocimiento desde el primer momento.
y desde el primer momento lo que inicié es el procedimiento de concurso público. Concurso público y un trabajo de una auditoría que nos permitiera conocer la realidad de cada una de las entidades y de los servicios que se prestaban. Sin estudio previo alguno, porque no hay un estudio ni siquiera económico ni de gestión que nos permita conocer la realidad de los servicios y tampoco de responsables de contrato o no contrato en este momento, pero sí responsables de los servicios por parte de esta institución. Esto es una realidad en la que sin duda no tiene más que la explicación de la omisión a una obligación, de la desidia, de la dejadez y de la falta de protección a servicios tan esenciales, elementales como los que acabo de citar. Ese trabajo se comenzó a hacer. Comienza la crisis sanitaria. En esa crisis sanitaria, donde ahora debemos actualizar cada uno de los servicios, nos hemos encontrado en situaciones delicadas y preocupantes, como un brote que hubo, como ya conocen, en Las Cabreras, donde hubo 5 positivos, 3 usuarios y 2 profesionales, donde hemos tenido, afortunadamente, hoy podemos decir que todos están sanos y que no ha habido nada que lamentar. De ahí mi abrazo enorme a todas las familias, a todo el personal de AFA que han entregado y también al del Servicio Canario de Salud, que hicieron un trabajo no solo encomiable, sino admirable, colocando no solo su profesionalidad, sino también su corazón en momentos tan delicados como aquellos. Quiero decir con esto, y quiero explicarlo de una forma muy clara. Miren, yo jamás me pude imaginar nunca que el Cabildo funcionara como estaba funcionando. Los procedimientos administrativos adolecen por su ausencia. Aquí no hay rigor, no hay mecanismo, no hay control del gasto, hay alquileres distintos, las instalaciones públicas no recurren, y me refiero a los edificios públicos, no cuentan ni siquiera con la seguridad que requieren. He tenido que solicitar auditorías diversas en todos los ámbitos, pero lo que sí tengo claro es que asumo la responsabilidad. Mi gobierno asume la responsabilidad, no desde el continuismo, desde la dejación y desde la omisión. Lo asumimos para regularizar, para garantizar, para que todas las prestaciones sin excepción tengan toda la cobertura jurídica, tengan la partida presupuestaria que corresponda y tenga sobre todo seguridad en las prestaciones y en las obligaciones que tiene cualquier administración pública. Vinimos a cambiar las cosas, vinimos a mejorarlas, vinimos a regularizar, vinimos a dignificar el Cabildo, vinimos a respetar la norma, vinimos a respetar la ley y vinimos también a defendernos de aquellos que por alguna razón tengan algún interés que no sea el interés general. Eso es lo que le corresponde a este gobierno y eso es lo que estamos afrontando. Insisto, esta no es una situación excepcional, tampoco extraordinaria. Es una situación que desgraciadamente se ha convertido o se convirtió durante demasiados años en el modus operandi. Hoy hablamos de cuidados y de atención a personas vulnerables. En las próximas fechas les daré una información rigurosa y exhaustiva de todos los procedimientos que tiene esta administración, de todos los servicios que presta esta administración sin contrato alguno. Y en relación a las cuentas, por respeto a la comisión informativa, donde debe tener conocimiento primero, en primer lugar, los grupos políticos. Una vez que se celebre la comisión, que estará a punto de definirse la fecha, convocaré una rueda de prensa con el vicepresidente para darles a conocer, lo digo, desde el punto de vista procedimental, me parece que es el respeto a la propia corporación, que primero sean los grupos políticos quienes tengan el conocimiento y la información de primera mano del documento político que presenta el gobierno y posteriormente darlo a conocer a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. ¿Alguna pregunta? Sí. Cindo Hernández del Chapelón. Bueno, ayer se abría Lanzarote a la fase 2. A ver si puede hacerme un balance de cómo ve el inicio de esta fase en la isla. Se ve que la arena política vuelve a animarse. Ha hablado hoy en gran parte de contratos que no existen para prestación de servicios y ha asumido la responsabilidad de cambiarlo, pero no sé si asume la responsabilidad que han tenido algunos de sus compañeros
de partido previamente al frente de, o compartiendo gobierno con los nacionalistas en los últimos 10 años. Y por último, quería, Presidenta, ver si me podía hacer alguna valoración de las 2 bajas en el gobierno autonómico que se han producido durante esta crisis sanitaria. Bien, gracias, muchas gracias por las preguntas. Además, en primer lugar, quiero hacer una valoración de la fase 2, que como saben, nosotros hemos convocado desde el principio una mesa insular, que han sido ustedes casi protagonistas de la celebración de la misma, con los 6 alcaldes y con la alcaldesa, para coordinar cada una de las acciones en el ámbito de la seguridad, de la planificación, de los recursos que ponemos a disposición y hacemos un balance cada martes sobre la situación en la que decidimos de forma conjunta. Recordarán que el pasado martes, a través de una de una nota de prensa, comuniqué que los alcaldes y la alcaldesa habíamos decidido un horario en cuanto al baño en las playas, de 10 a 6. En el día de hoy hemos acordado también la reapertura de los cementerios, siempre con los controles propios de seguridad, de 10 a 1. Y lo hemos hecho con el objeto de intentar garantizar e ir normalizando poco a poco. Mi valoración sobre la fase 2, debo decir siempre en el ámbito genérico, obviamente, es que la responsabilidad, el civismo y el compromiso de la ciudadanía de Lanzarote es absolutamente indiscutible. Es más, el resultado que tenemos en este momento hubiera sido otro si no se hubiese establecido los criterios de confinamiento, los criterios de seguridad y distanciamiento social y el compromiso y la responsabilidad que ha tenido la ciudadanía. Por más que uno intente buscar todos los recursos como hicimos desde cualquier punto de vista, tanto económico como garantizar los equipos de protección individual, así como el material que requería el propio Hospital General y un largo etcétera, que ustedes conocen, sin el compromiso y la responsabilidad de la ciudadanía, desde luego no estaríamos hablando de los datos tan buenos, porque son buenos, que tiene la isla de Lanzarote. Por tanto, mi valoración es positiva. Y también pues lo hablo con entusiasmo de que el próximo lunes previsiblemente La Graciosa, la única isla de todo el archipiélago que además ha sido referente nacional, que es la única que no ha tenido ni un solo caso de coronavirus, pueda pasar a la fase 3. Por tanto, estamos adquiriendo cierta normalidad dentro de una vida que no va a ser la misma en absoluto, ni nos vamos a comportar igual, ni nuestras relaciones van a ser iguales, tenemos que seguir manteniendo el distanciamiento social, tenemos que seguir manteniendo la higiene de nuestras manos, tenemos que seguir utilizando pues las mascarillas hasta que el gobierno establezca dentro de cada una de las fases las valoraciones que se están haciendo, pero con criterio de absoluta objetividad debemos decir, sin ánimo alguno de equivocarnos, porque los datos son incontestables, irrefutables, que Canarias está en una situación absolutamente privilegiada. Lo estuvo desde el principio de la crisis y lo está en esta desescalada donde el resultado, con cierta prudencia, y digo cierta prudencia porque los mecanismos de prevención no debemos en absoluto dejar de plantearlo, dejar de insistir en ello, de continuar con la desinfección como se está haciendo con todos los comercios, bares, instalaciones públicas, que nos permita que este resultado se mantenga en el tiempo. En el día de hoy tenemos 2 personas ingresadas por COVID en la isla de Lanzarote, en el hospital. Una está en la UMI, con un pronóstico por el momento, siempre con prudencia, relativamente bueno, y otra persona está en planta. Esperamos y deseamos que en las próximas semanas, en la estimación que se hace desde el equipo técnico del hospital, podamos encontrarnos con que Lanzarote está libre de COVID y no tenemos ningún caso en la isla. En cuanto al planteamiento de la corresponsabilidad, miren, yo siempre he dicho una cosa. Las cosas se cambian cuando se tiene interés de cambiarlas. Y he intentado cambiar las cosas. Si no hay voluntad política, no se cambian. Y la voluntad política, en este caso, ha pasado por la presidenta del Cabildo, quien ha iniciado todos los procedimientos una vez teniendo conocimiento de la situación irregular, anómala, contractual, con estos servicios. Se puede acreditar, lo escucharán mañana en el Pleno,
comencé a hacerlo casi al tiempo que llegué a la presidencia, desde que me pasaban facturas sin conformidad de ningún técnico sobre servicios que se prestaban por estas entidades y que se prestan por estas entidades sin relación contractual alguna. Entenderá que mi experiencia en política, que he sido alcaldesa durante 8 años en el Ayuntamiento de San Bartolomé, jamás me encontré con las dificultades propias que tenía esa administración desde el punto de vista económico y también procedimental. Jamás me encontré una situación igual. Jamás. Por tanto, pedí explicaciones, solicité informes, pedí que me dieran toda la documentación para poder entender o comprender cómo habíamos llegado a esta situación. Desgraciadamente, esta situación, que me parecía que era excepcional, extraordinaria, vinculada a estos servicios que acabo de explicar, con el tiempo y a los pocos meses me di cuenta que era la normalidad dentro del procedimiento y de las obligaciones que se tiene desde una institución. En política, lo bueno es compartido. Lo que no es tan bueno es responsabilidad siempre de la presidenta o del presidente, del alcalde o de la alcaldesa. Eso es así. Y yo lo tengo muy claro. De mí dependía cambiar las cosas. De mí depende explicarle al gobierno la situación en la que nos encontrábamos. De mí dependía buscar las soluciones. Y por tanto, las soluciones se han puesto sobre la mesa. Se iniciarán los procedimientos, se continuará con el servicio, se declarará por parte del Consejo Consultivo previsiblemente la nulidad del mismo. Y por tanto, garantizaremos lo más importante para mí y para mi gobierno, que las familias, los niños, las niñas, nuestros dependientes, nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, tengan un servicio con garantía jurídica. Con garantía jurídica, con contrato de servicio. En algunos casos será contrato de servicio y en otros casos serán comisión de servicio en función de los criterios técnicos contractuales basándonos en la ley de contrato. Eso es lo que hace una administración pública y eso es lo que no ha hecho esta administración pública. Yo en absoluto puedo decir que no ha habido una corresponsabilidad. Lo que sí tengo claro es que la responsabilidad para cambiar las cosas la tiene la presidencia del Cabildo. Y en ese sentido doy cuenta del trabajo que he hecho para normalizar, regularizar y formalizar la situación anómala que me he encontrado. En cuanto a las dimisiones de la consejería, en este caso de Educación, yo respeto la decisión de la consejera. Son situaciones de extraordinaria complejidad que hemos vivido todos con máxima intensidad, un trabajo donde dedicamos muchísimas horas, donde dedicamos nuestra vida, y en situaciones tan convulsas y tan difíciles. No es fácil. Gobernar nunca lo ha sido. Jamás ha sido fácil gobernar. El que gobierna toma decisiones constantemente. Pero cuando se toman decisiones en un contexto de tanta incertidumbre, de tanta angustia, de tanta preocupación, y donde además sabes que el resultado de tus decisiones afectan siempre a las personas, pero que al mismo tiempo cada una de ellas va a implicar no solo afrontar, como hemos afrontado, yo creo que con éxito, Canarias, la crisis sanitaria, sino el gran reto que nos enfrentamos en los próximos meses, que es mantener la cohesión social, garantizar medidas de reactivación económica y que no dependen de la isla de Lanzarote, que ni siquiera dependen de Canarias, que desgraciadamente no depende de España, que depende del conjunto de Europa, que busquemos mecanismos de seguridad para que se reactive el turismo. Lanzarote tiene una dependencia casi el 100% al turismo, porque implica la creación directa e indirecta del empleo. Y no depende de Lanzarote, no depende del Gobierno de España, depende del conjunto de Europa, que antes de que llegue la vacuna o el antiviral, buscamos mecanismos y corredores seguros que nos permita que Lanzarote y Canarias pueda llegar el turismo, porque dependemos de él, con corredores seguros de destino de países emisores con destino también limpios de COVID. Esa es la estrategia que marca el Gobierno de Canarias, esa es la estrategia que se marca también a través del Gobierno de España, pero depende
de que los distintos países, como Francia, Alemania, Gran Bretaña, que son principalmente, Reino Unido, perdón, que son principalmente nuestros principales emisores, puedan resolver la situación y puedan salir cuanto antes de la crisis sanitaria, porque España está saliendo de ella, pero hay países que todavía están en una situación más delicada que la nuestra y que además algunos de ellos, como en el caso de Alemania, ya ha habido también rebrotes que también preocupan y ocupan a toda la comunidad científica internacional. ¿Alguna pregunta? ¿Me faltó algo? No. Sí, enhorabuena por esa resolución del sistema jurídico para las residencias de ancianos y personas en situación de dependencia. Y mi pregunta va en esa recuperación de esta crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, que paulatinamente iremos saliendo de ella, si el Cabildo de Lanzarote se reafirma en no celebrar eventos culturales y deportivos hasta el 30 de septiembre o el 1 de octubre, o si bien abre un poquito en vista del el buen sistema que está reinando en la isla, pues si va a abrir un poquito la mano para la celebración de ciertos eventos. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco tus palabras y de apoyo, y en segundo lugar quiero comentar algo. En cuanto a la decisión que hemos adoptado, la mesa insular de los 6 alcaldes y la alcaldesa, donde, insisto, el agradecimiento de la lealtad, la coordinación, la preocupación, la optimización de tanto de recursos humanos como económicos para enfrentarnos a la situación que he descrito en estos momentos. Quiero decirle que nosotros vamos a intentar por todos los medios, con los recursos existentes, no dejar a nadie atrás. En primer lugar, a las personas más vulnerables. Creo que les comenté ya en la anterior comparecencia que son 4.275 personas las que ya no tienen ningún tipo de prestación por parte del Servicio Canario de Empleo, y que desde luego las administraciones debemos, y es nuestra obligación, estar al lado de quienes más nos necesitan. Pero sin duda la producción cultural es importantísima para la isla, desde el punto de vista económico también y desde el punto de vista de la creación de empleo directo también. Nosotros hemos planteado en esa mesa insular que, dado los acontecimientos que se vayan sucediendo en el tiempo, nuestra previsión, y hoy lo adelanto a través de tu pregunta, es hacer un plan de rescate cultural en el último trimestre de este año. Es decir, en el mes de octubre, noviembre y diciembre, siempre entiéndame bien y ruego que entiendan mis palabras, con la prudencia que implica ante situaciones que desconocemos, partimos de la realidad de que nos va a seguir yendo bien. Si nos va a seguir yendo bien, nosotros en octubre, noviembre y diciembre haremos un plan estratégico cultural donde participarán todos los ayuntamientos y el Cabildo a través de la Consejería de Cultura. Me parece, y lo he dicho siempre, que en situaciones de crisis económica, desgraciadamente, casi siempre hay áreas y hay consejerías que parece que son menos atendidas o somos menos sensibles con ellas. No debemos caer en esa situación, pero debemos, sin duda, garantizar los servicios básicos esenciales a la ciudadanía. Por encima de eso no puede haber nada. Tenemos que garantizar que las personas puedan vivir en su vivienda y hacer frente al alquiler. Tenemos que garantizar que las personas puedan pagar el agua y la luz. Tenemos que garantizar que las familias tengan alimentación y, por tanto, puedan cubrir todas esas necesidades. El Cabildo está, el Cabildo estarán con esas personas y todos los ayuntamientos sin excepción también. Pero sí cierto es que nuestra posición desde el primer momento es que el 1 de octubre valoraremos cuál es el nivel de ejecución del presupuesto, cuáles son los gastos corrientes que hemos tenido hasta este momento, porque ha habido una preocupación muy grande, que no se ha ido esa preocupación.
y es en función de la financiación de los recursos a los cabildos y ayuntamientos. Si nosotros en un proceso de negociación con la comunidad autónoma, con el Gobierno de España, hasta que conozcamos el resultado de la negociación en Europa, no sabemos los recursos con los que nos vamos a encontrar, nos encontraríamos con que el cabildo tendría el 40% menos de sus ingresos. Imagínense una situación de ese tipo. Eso implica decisiones durísimas por parte de la Administración en todos los ámbitos, producto de los procesos de negociación bilaterales entre la FECAI, la FECAM, el Gobierno de Canarias, a su vez con el Gobierno de España y pendiente de la resolución de Europa, tenemos el compromiso de que buscarán las vías de compensación, un bloque de compensación que nos permita afrontar esta situación garantizando la cohesión social y por tanto la convivencia. De ahí que he planteado algo muy que expliqué al principio de mi rueda de prensa. Lanzarote siempre ha sido solidaria, siempre ha sido solidaria. Lanzarote ha recaudado y mucho y se ha beneficiado el conjunto de Canarias. En situaciones de complejidad como la que estamos viviendo, necesitamos un tratamiento, no distinto porque queramos ser diferentes. Necesitamos un tratamiento justo y objetivo, porque a nadie se le esconde que cuando hablo del bloque oriental, cuando hablo de una coordinación entre Lanzarote y Fuerteventura, que son las dos islas donde mayor impacto va a haber en la economía y por tanto en la familia, producto de esta crisis sanitaria. Otra preguntita. Espera un momentito, compañero, para que se oiga. Que digo que dos acotaciones sí puede ser. En el aspecto de reapertura de cementerios, ¿cuándo entra en vigor la medida? Y luego con respecto a la fase 3, que la próxima semana, en principio el 1 de junio, supuestamente va a entrar la graciosa, si por parte de la mesa se va a proponer también o se va a valorar la opción de que también se pueda acompañar Lanzarote, o si se va a esperar al 8 de junio en este caso. En la propuesta del Gobierno de Canarias, en relación a la fase 3, está la Graciosa, la Gomera y el Hierro, que como saben son las islas que han sido el modelo dentro de la desescalada, no solo para Canarias, sino también para el conjunto de España. Por tanto, todo lo que se ha venido haciendo en estas tres islas ha servido, sin duda, como referencia y ejemplo y conocimiento también para evitar errores en cuanto a la desescalada en el paso de la siguiente fase. Entonces, no está prevista la isla de Lanzarote por el momento. El acuerdo que alcanzamos con la Consejería de Sanidad y que elevó al Ministerio de Sanidad son estas tres islas, como fue desde el principio. Fueron los primeros que pasaron a la fase 1, los primeros que pasaron a la fase 2 y los que previsiblemente a partir del lunes estarán en fase 3. Acompañados en todo momento por el Cabildo, acompañados en todo momento por el Ayuntamiento de Teguise, donde hemos fortalecido, hemos explicado campañas de prevención, de desinfección, donde han habido técnicos prevencionistas que han hablado con los restaurantes, con los comercios, así como le hemos explicado a los mayores que tenían mucho miedo sobre cómo enfrentarse a esa situación. Es muy importante la pedagogía, muy importante la sensibilidad y estar al lado de ellos, porque aunque parezca una buena noticia para otros, existía, lo que digo siempre, tenemos que superar la pandemia, sin duda, de la crisis sanitaria, pero luego la pandemia del miedo, y en ese sentido hemos querido acompañarles durante todo el tiempo. Y en cuanto a el cementerio, nosotros hemos acordado que a partir del miércoles, porque tienen que coordinar de esta semana, tienen que coordinar los distintos ayuntamientos sus servicios, ¿verdad? Porque tienen que desinfectar sus baños, porque hay un protocolo específico, van a proceder a la apertura. Es un tema que nos ha preocupado mucho porque entiendan que la humanidad en momentos tan delicados, la gente necesita visitarlos y acompañar a sus familiares, y ese compromiso, aunque nos ha costado tomar la decisión porque no teníamos todas las medidas de seguridad,
hoy sí estamos en disposición de hacerlo. A partir del miércoles, de 9 a 1, antes dije de 10 a 1, perdón, de 9 a 1 podrán visitar con las medidas propias de control que establecerán sus propios ayuntamientos la visita a los cementerios. Se siguen manteniendo las restricciones de la clausura en los centros socioculturales y lo digo siempre, hay que proceder el protocolo cuando se proceda a la apertura, tiene que tener todas las garantías de seguridad y desinfección, y lo que se ha puesto sobre la mesa es que cuando comencemos todo en la fase 3 se comenzará a proceder a la apertura de los centros socioculturales, igual bares y todas actividades complementarias con los requisitos y con las exigencias del Ministerio. Es importante esto, nos ha salido bien porque hemos sido rigurosos. Estos días he escuchado, es que quiero ir más tiempo a la playa, es que quiero... Hagamos las cosas bien. Hasta ayer no podíamos ir, hasta ayer no nos podíamos sentar con un amigo, hasta ayer no podíamos visitar a nuestra madre ni a nuestro padre, hasta ayer no podíamos hacer prácticamente nada porque estábamos confinados. Confíen en nosotros. Lo que hacemos desde la política es asesorarnos con todos los profesionales y eso se hace de forma coordinada con la comunidad autónoma. La comunidad autónoma a su vez con el Gobierno de España y el Gobierno de España a su vez con las comunidades europeas. Hagamos las cosas bien, porque ¿de qué nos vale haber llegado a esta situación si luego por presiones, por incomodidades, por falta de comprensión volvemos a la fase inicial? Eso sería un desastre, pero no solo desde el punto de vista de la salud pública, sería un desastre desde el punto de vista también económico. Por tanto, seamos prudentes, sigamos marcando las recomendaciones. No hemos salido de la crisis sanitaria, no le hemos ganado la batalla al COVID-19, eso no es cierto. Estamos ganándole la batalla, está saliendo bien, pero que para que definitivamente tengamos toda la seguridad, depende el resultado de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, de verdad, por la asistencia. Gracias. Gracias a ustedes. Deciden ahora.